Vamos ahora con dos funciones específicas que son bastante sencillas, pero hay que entender su lógica nada más. Veamos el trabajo de ordenar que hace una planilla, ¿cierto? Ordenar significa que la información va a ubicar cada uno de los registros en función del criterio que nosotros especifiquemos. La manera más sencilla de ordenar es seleccionamos nuestra base y luego, ¿cierto?, elegimos alguna de estas opciones. Un orden ascendente de la A a la Z o un orden descendente de la Z a la A o de los números mayores a los números menores, ¿cierto? Vamos a hacer un orden ascendente. Fíjense que me toma automáticamente la primera columna como criterio. Pone primero Diego, Josefa, Juan y obviamente modifica todas las otras en función de esta. Si no, alteraría los nombres, los apellidos y los sueldos y las fechas de nacimiento de las personas. Tiene que mantener el registro completo. Pero ahora nos vamos a ir al cuadro de diálogo que me permite precisar más el orden que quiero hacer. Vamos entonces a datos ordenar. Fíjense que en este datos ordenar, ¿cierto?, me está reconociendo la primera fila como la fila de los títulos. Me dice que está ordenando por nombre ascendente, de la A a la Z. Pero yo quiero elegir otra columna. Quiero elegir por apellido de manera ascendente. Entonces ahora me pone desde la L hasta la R ordenando los registros, ¿verdad? Repitamos la operación, pero ahora ordenemos por comuna. Va a colocar primero a la gente de Curicó y luego a la gente de Talca. Sin embargo, aquí tenemos un grupo. Los tres son de Curicó. ¿Pero a cuál de estos tres pone primero? Para eso, cuando se repite el dato en la columna bajo la cual estamos ordenando, es que se puede aplicar un segundo criterio. Datos, ordenar. Entonces ordenaré primero por columna y dentro de cada grupo, dentro del grupo de Curicó, voy a ordenar luego por nombre. Entonces, en Curicó, primero pone a Diego, luego a María y luego a Pedro. En Talca, ¿cierto?, que es el primer criterio, y Talca son los registros que están después, ordenará primero a Josefa, a Juan y finalmente a Raúl. Ahí es cuando se aplica un segundo criterio. Es cuando los datos en el primer criterio se repiten, el segundo criterio en esos datos que se repiten vuelve a aplicar un criterio de orden. Eso es todo con el ordenar. Veamos ahora el tema de filtrar información. Datos, ¿cierto? Y puedo elegir filtro automático. Al elegir filtro automático me pone una flechita apuntando hacia abajo. Fíjense que aquí me identifica los dos registros que se repiten y yo puedo filtrar para mostrar solamente uno de ellos. Por ejemplo, voy a sacar Curicó de la lista y me muestra solo Talca. Vuelvo a mostrar todo, ¿verdad? Cuando los datos son únicos, por ejemplo los apellidos que son todos diferentes, me los muestra y puedo sacar individualmente apellidos. Ahora, también puedo especificar criterios para ordenar, sobre todo cuando son datos numéricos. Vamos a ver. En salario me muestra todos los datos, pero voy a hacer un filtro. Me voy a filtro estándar y acá determino un criterio de filtro. Voy a decir que en la columna salario muestre solamente aquellos salarios que son mayores a 800.000. Estos tres salarios son mayores a 800.000. Los que son menores de 800.000 los oculta. Fíjense que las filas que aparecen son 1, 2, 3 y 5. La 4 está escondida. Simplemente achicó, y no es que haya eliminado la información, sino que achicó la fila de tal manera que no se ve. Ese es el tema de filtrar, no es que elimine información.
Ahora le digo que, ¿cierto? Volvemos a este filtro estándar y vamos, ¿cierto?, a poner todos los salarios. Borramos esto y aceptamos. Uy, aquí estamos. No vacío. Volvemos a mostrarlos todos. ¿Ok? Eso es con el tema del filtro, pero también el filtro puedo aplicarlo si quiero con los nombres de otra manera. Vamos a ver, filtro estándar. Vamos a decir ahora que en el caso de los nombres, ¿verdad? Entre los no vacíos, esta condición de igual vamos a ver, por ejemplo, en el caso del apellido, vamos a pedir que nos muestre todos aquellos que comienzan por la letra J. Estamos mal. En el caso de los nombres, que nos muestre todos aquellos que comienzan por la letra J. Nos muestra a Josefa y a Juan. Entonces podemos, ¿cierto?, determinar que el filtro lo haga en función de el criterio que hemos especificado. Vámonos a datos. Al hacer nuevamente clic en filtro automático, va a quitar el filtro que hemos creado. Eso es con el caso de los filtros. Veamos ahora los gráficos. Para graficar, lo primero que tengo que hacer es seleccionar adecuadamente, ¿cierto? Me interesa graficar el salario de cada uno de los integrantes de esta base. Voy a seleccionar entonces el nombre y el apellido. Presiono la tecla control sin soltar para hacer una selección discontinua y selecciono el salario. Tiene que ser la misma cantidad de filas, Si yo selecciono una de más, no va a resultar el gráfico. Me puedo ir a este botón que dice insertar diagrama o insertar diagrama acá. Es exactamente lo mismo. Vamos aquí. Me va a dar una vista previa de la información que grafico, ¿cierto? Voy avanzando. Intervalo de datos, si he hecho bien mi selección no necesito modificar nada, igual que en serie de datos tampoco. Y en los elementos del diagrama puedo especificar un título. Puedo decir que este gráfico está expresando los salarios. Podría poner un subtítulo, pero no es necesario. El eje X, que es el eje que está en horizontal, en este caso será los trabajadores. Y el eje Y corresponde a los salarios que estoy expresando. Fíjense entonces que quedó salarios y aquí me quedó la base. Fíjense que hay distintas maneras de seleccionar el gráfico. Si yo trato de mover mi gráfico desde esta selección, no puedo. Tiene un borde doble con unos puntitos negros acá. Voy a hacer clic afuera y un clic adentro. Fíjense que la selección es distinta, no están marcados los bordes y hay unos puntitos de color amarillo, naranjo, verde que están marcando los contornos. De esta manera yo sí puedo mover y cambiar el tamaño de mi gráfico. O, en su defecto, presiono la tecla suprimir y los elimino. Fíjense en lo siguiente. Doble clic y estoy en la selección dentro del gráfico. Ahora que estoy en la selección dentro del gráfico, puedo modificar elementos que están incorporados en el gráfico. Por ejemplo, vámonos a salarios, ¿cierto? Y me voy al botón derecho y le voy a cambiar el formato al título. Vamos a ponerle una línea. Vamos a pintar de algún color el área del título. La transparencia no la vamos a modificar, la letra tampoco, los efectos
Tipográfico, eso lo vamos a dejar igual. Fíjense entonces que me puso salarios con borde y con un fondo, ¿verdad? Vamos a modificar este de aquí que se llama la leyenda. Botón derecho, formato de la leyenda. Fíjense que tengo varias pestañas también para poner borde, para pintar, transparencia, tipo de letras, efectos, posición. Aquí en la posición está en la parte derecha de mi página. Podría colocar la leyenda abajo, vamos a cambiarla abajo. Ahora el salario, que es ese color azul y que representa cada una de las columnas, ¿cierto? Está la leyenda puesta en la parte inferior. Vamos a modificar ahora el tamaño de la letra en el eje X. Doble clic. Pueden hacer doble clic acá, ¿cierto? Tipo de letra. Y le vamos a achicar la letra a tamaño 8. Aceptar. Fíjense que achicó esta letra. Lo mismo vamos a hacer con los números. Doble clic. Tamaño 8. Aceptar. Podemos modificar también, si queremos, por ejemplo, en el eje X, la alineación del texto. Doble clic. Nos vamos a línea. Posición, perdón. ¿Cierto? Bueno, aquí está la posición. Y fíjense que veamos, línea, etiqueta. En la etiqueta puedo cambiar la inclinación, vamos a dejarla en 90 grados. Aceptar. Ahora los nombres están puestos en esta posición, ¿verdad? Doble clic, volvámonos a la anterior que era un poco más clara. 0 grados. Ahí está mejor. Las columnas puedo pedir que me muestren además las etiquetas de los datos. Puedo modificar el fondo de mi gráfico haciendo doble clic y poniendo un área, por ejemplo, ¿cierto? Pintada de un determinado color. Pongamos ese color. De esa manera puedo modificar todos los elementos de mi gráfico. Muy bien, guardo los cambios, ¿cierto? Y ahí tengo mi gráfico. Para eliminar el gráfico, un clic, botón suprimir. Y eso es todo. Otra de las opciones de texto que tengo es cambiar, por ejemplo, todo mi texto a mayúscula, dejarla como títulos o dejarla como oraciones. Vamos a seleccionar entonces los textos de mi base. Nos vamos al menú formato, texto, y acá tenemos las diferentes opciones. Vamos a poner todo mayúscula. O todo en minúscula. O también podemos volver y dejar solamente mayúsculas iniciales, que es como estaba. Muy bien, comenzaremos a trabajar ahora las fórmulas y funciones. Cuando en una hoja de cálculo, en la mayoría de las hojas de cálculo, ustedes quieren hacer una fórmula o una función, deben comenzar por el signo igual. Partiremos con operaciones aritméticas simples. 10 más 10. ¿Cierto? Igual, abajo. 10 menos 5. Abajo. Igual. 10 por 5. Abajo. Igual. 10 dividido 5. Fíjense que en este caso el slash, ¿cierto?, está haciendo de operador para dividir. Si yo no pongo el signo igual, el computador va a pensar que esto se trata de una fecha y me va a escribir una fecha en lugar de hacer una operación. 10 dividido en 5 igual 2. Veamos ahora alguna operación con paréntesis. Igual 2, perdón, paréntesis 2 más 5, cierro paréntesis, por 5. En este caso va a sumar primero 2 más 5 y luego multiplicar por 5. Si yo hiciera esto sin paréntesis, multiplicaría 5 por 5 y luego le sumaría 2.
Muy bien, 35. Ok, hasta aquí básicamente las operaciones básicas. Las funciones son palabras reservadas en la hoja de cálculo que me hacen operaciones de manera automática. Las más simples y utilizadas son la suma, el promedio, buscar un número mínimo o máximo en una lista de números, contar la cantidad de números que hay, ¿verdad? Veamos cuáles son entonces estas funciones. Igual, suma, paréntesis, y ahora doy el rango. El rango va de la celda A9 a la celda A13. A9, 2 puntos, A13. Lo puedo escribir así tal como lo hice. El 2 puntos indica hasta. Muy bien. Igual, promedio, paréntesis. Ahora, en lugar de escribirlo, lo voy a seleccionar desde la A9 a la A14. Cierro paréntesis, me lo escribe automáticamente y me saca el promedio de estos números. Muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Hagamos una suma con un rango discontinuo. Igual, suma, paréntesis. Vamos a seleccionar primero estos tres, de la A9 a la A11. Presionaremos la tecla control y seleccionaremos la A14 y la A15. Perfecto. Veamos acá. Perdón, aquí yo cometí un error. Voy a partir de nuevo esto. Igual, suma, paréntesis. Selecciono de la A9 a la A11, ¿cierto? Presiono la tecla control y selecciono la A14 y la A15. Acá se ve completa, aquí está cortada. A9, 2 puntos, A11, punto y coma, porque separa rango, A14, 2 puntos, A15. Cierro paréntesis, enter. Fíjense que al hacer doble clic me indica que estoy tomando dos rangos que están discontinuos. Perfecto. Eso se llama entonces una suma con rangos discontinuos. Ahora, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Vamos a borrar esto y aplicarlo a nuestra base en la cual estamos trabajando. Eliminar filas. Muy bien. Inventemos un bono acá. Cada trabajador tendrá un bono adicional, ¿verdad? Y este bono adicional lo vamos a hacer de manera arbitraria. El primero tendrá 150.000 de bono. El segundo tendrá 100.000. El tercero 80.000. El cuarto 200.000. El quinto 180.000. Y Raúl Riquelme tendrá un bono de 220.000. Fíjense que hay una opción para dar formato de manera inmediata. Selecciono una celda de la cual yo quiero copiar el formato. La marco, presiono la brocha, esta de acá, y luego la celda donde me interesa que ese formato esté. No necesito hacer paso a paso el dar formato. Lo mismo voy a hacer con los números. Selecciono este número, me voy a la brocha y voy a marcar todos los números nuevos para que aplique el formato. Perfecto. Vamos a ver en cuánto queda este salario total. Vamos a poner total 1 y haremos exactamente lo mismo. Copiamos el formato y copiamos el formato de los números. Para saber el salario total tenemos que sumar estos dos valores. Entonces hacemos la función igual E2, lo marcamos ahí, más F2, que está acá. Entonces 1.000.000 más 150.000 es 1.150.000. Fíjense que en esta celda que muestra el resultado, si yo llevo el ratón en el borde inferior derecho, la flecha del ratón me cambia a una cruz. Tomo esa cruz y arrastro hacia abajo. Y me calcula todos los salarios con la suma de su respectivo bono. Perfecto. Fíjense que en este caso fue adaptando las referencias
no tomó la misma referencia en todas partes. Aquí sumó E1 y F1. Acá. Acá. E2 y F2. Acá. E3 y F3. Y así sucesivamente. Estas se llaman referencias relativas porque se adaptan cuando las copio. Vamos a hacer ahora una nueva columna pensando en el descuento de salud que se le hace al sueldo del trabajador, y el descuento lo vamos a hacer sobre el total sumando el bono. Entonces sabemos que por salud se descuenta el 7% al trabajador. Fíjense que al escribir 7% automáticamente me pone decimales porque es el formato que viene por defecto para decimales. Pero yo puedo eliminar esos decimales con este botón. Muy bien. Entonces pondremos aquí descuento de salud. Hacemos lo mismo, copiamos el formato, ¿cierto? Copiamos el formato del número y lo aplicamos hacia abajo. Vamos a ver, queremos entonces saber cuánto se le descuenta a cada trabajador por salud multiplicando el total por el 7%. De esa manera me da el descuento. Entonces, igual, este valor lo multiplicamos asterisco por este 7%. Enter. El 7% de 150.000 dice que son 80.500. Podemos hacer cálculo mental para más o menos saber si el resultado es correcto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros arrastramos este descuento en salud? Nos da 0 por el tema de la referencia. Fíjense que este cálculo, este número lo multiplica por el 7%. Eso está correcto. Sin embargo, este segundo multiplica este valor que está correcto por una celda vacía. ¿Por qué? Porque al copiar adaptó ambas celdas, las tomó como referencias relativas y fue moviendo, para cada registro fue moviendo la celda en todas. Fíjense en esta. Este está correcto, pero este bajó otra celda más. ¿Cómo se soluciona este problema? En la celda de origen, ¿cierto? Tengo que fijar este 7%. Es decir, que al copiar siempre haga referencia a este 7% y no se vaya desplazando hacia abajo. Eso es muy sencillo de hacer. En la celda B10, que es donde está el 7%, tengo que anteponer un signo peso antes de la columna B, y un signo peso antes de la fila 10. Eso significa que esta referencia es absoluta. Ahora, si yo copio, me da los resultados correctos. Perfecto. Tenemos entonces el descuento de salud, ¿verdad? Y después vamos a poner el descuento de previsión. Vamos a achicar un poquito las columnas para ver completo el ejercicio. Hacemos lo mismo, copiamos el formato, arrastramos hacia abajo, y la previsión sabemos que es de un 13%. Eliminamos los decimales, ¿cierto? Y ahora haremos el descuento de la previsión. Igual este total por el 13% de la previsión, pero ya sabemos que tenemos que usar referencia absoluta. Signo peso, signo peso. Tomamos y arrastramos. Muy bien. Ahora, nos interesa saber en cuánto va a quedar el sueldo líquido de estas personas, ¿verdad? Y el sueldo líquido es después de todos los descuentos. Entonces pongamos líquido, copiamos el formato, y veamos entonces el sueldo líquido. Será igual este valor menos el descuento de salud menos el descuento de previsión. Por el orden de la suma y la resta, yo a este total le estoy restando la salud, queda un total y luego a este total se le resta la previsión. Está correcto. Sin embargo, yo también podría
llegar a este mismo valor de otra manera. Es cosa de orden, como les salga a ustedes más fácil. A este total le resto la suma de los dos descuentos. O sea, de este descuento más este descuento. El resultado, si se fijan, es exactamente el mismo. Desplazo hacia abajo y ahí tenemos el líquido. Muy bien. Ahora, vamos a calcular cuánto pagó esta empresa en sueldos totales. Acá, cuánto tuvo que pagar, incorporando, digamos, los gastos de salud y previsión, o sea, el sueldo bruto. ¿Ya? Vamos a cambiar este total 1 por bruto, sueldo bruto, para que se entienda. Entonces, vamos a poner total, sueldo bruto. Y para eso tenemos que hacer la suma de estos sueldos de acá. Igual suma, paréntesis, y seleccionamos todos los sueldos brutos. De la G2 a la G7. Cerramos paréntesis. Enter. Eso pagó la empresa en sueldos brutos. Veamos ahora el promedio del sueldo bruto. ¿Cuánto fue el sueldo bruto promedio? Igual, promedio, paréntesis, y tomamos nuevamente todos los sueldos brutos. Cerramos paréntesis. El promedio de sueldos de esta empresa fue de 941.667 pesos.